Padre, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que nos hace, Señor, libres, que nos ha dado identidad, que nos da sentido, nos da significado. Y en esta hora, Padre, glorifica tu nombre, glorifica a Jesucristo, glorioso Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, nuestros cuerpos, y capacítanos tanto para exponer como para recibir la palabra en esta mañana. Padre, glorifícate en medio nuestro. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hermano, es imperioso que cuando algo no funciona, hay que revisarlo para ver por qué no funciona. Cuando nuestro cuerpo no está rindiendo como se debiera, inmediatamente buscamos la manera de investigar por qué no está rindiendo, por qué se siente cansado, por qué se siente, hermanos, indispuesto, etcétera. Y para eso existen equipos, existen aparatos que hoy pueden medir cómo andamos del azúcar, cómo andamos de la presión cardíaca, cómo andamos en los niveles de colesterol, cómo andamos en cuanto a nuestros niveles de testosterona, etcétera. Hoy encontramos algo parecido que en relación con la vida cristiana. La vida cristiana también es sujeta de análisis cuando ésta no está funcionando de manera correcta. Es decir, cuando no se está disfrutando las riquezas del reino de Dios. El reino de Dios es rico. El reino de Dios es buena noticia. El reino de Dios es, hermanos, la manifestación real de la voluntad de Dios en medio de nosotros y que es vivo. La Biblia dice, cuando Jesús comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto habla de que ahora es Dios el que toma el control. Y es Dios el que quiere tomar el control de nuestras vidas a través del Evangelio. Y es por eso, hermanos, que Pablo se encuentra un grupo de hermanos que pensaban que eran algo y no eran nada. Voy a tener que hablarlo en esos términos. A veces pensamos ser algo y no somos nada. A veces creemos que somos algo y realmente no somos nada. Para eso, ¿cómo estar seguros de que somos algo? ¿Cómo estar seguros de que realmente estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo estar seguros, hermanos, de que podemos disfrutar las riquezas del Evangelio? Bueno, para eso hay aquí un doctor con un equipo, con un aparato, por llamarle de alguna manera. El apóstol San Pablo lo que hace es someter y pasar por el rayos X a los discípulos que pensaban ser algo y saber por qué no estaban funcionando, por qué no estaban teniendo un verdadero fruto. Porque muchas veces nosotros solamente tenemos una idea de que somos algo, pero realmente no estamos dando fruto. No estamos, hermanos, metidos donde Dios quiere tenernos y donde Dios quiere bendecirnos. Pero San Pablo dice, recibisteis, ahí está el aparato, ahí está el equipo, recibisteis, diga fuerte conmigo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. O sea, ese es el sello de lo que somos.
es haber sido, hermano, lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que esto no es una cuestión opcional, es una necesidad. Es algo que tiene que marcar nuestra vida. Y es por eso que esta mañana quiero resaltar esos 4 elementos que Pablo enfatiza, o el doctor Lucas, que es otro médico, enfatiza, hermano, en esta porción relacionada con, podemos decir, con una vida verdadera, que es real, que no es falsa. Es una vida cristiana verdaderamente ubicada en donde está la mina de la bendición de Dios. Y con esto quiero decir que la palabra del Señor nos habla acerca de un evangelio glorioso donde está presente el Espíritu Santo. El evangelio no se separa del Espíritu Santo, porque el evangelio es espiritual. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que ser parte de la predicación del evangelio. Pero en segundo lugar, pues solo por mencionar algunos detallitos que son como algo así, voy a llamarle como indicadores de que estamos en la verdad. Es un evangelio donde hay milagros, donde hay maravillas. Es decir, disfrutamos los milagros del Señor. No sé cuántos creen todavía que Dios tiene poder para sanar los tumores. Dios tiene poder para sanar cáncer. ¿Alguien lo cree conmigo? Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Sí, pero eso no es el centro. No es el centro de lo que tenemos que enfatizar. Eso es parte, eso es una consecuencia de estar en la verdad. Es una consecuencia de estar conectados y verdaderamente autenticados de que estamos en el evangelio. Y en esto, por ejemplo, si usted me acompaña y observa en los versículos número 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, hasta los brujos sabían que el que predicaba el evangelio tiene poder para traer liberación. Amén. Tiene poder para liberar de toda influencia maligna. Así que una persona, hermano, que ha sido bendecida con el evangelio y que está en el evangelio de Cristo es libre de toda influencia maligna. Es libre. ¿Cuántos son libres aquí esta mañana? Son libres de toda influencia rara. A nosotros no nos gobiernan influencias extrañas. A nosotros nos gobierna la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando el evangelio viene, produce liberación. Otra cosa que produce el evangelio, que usted se va a dar cuenta si me sigue o seguimos el texto, dice el versículo número 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Dice: pero respondiendo el espíritu malo, fíjate, los espíritus hablan, hermano. Los espíritus malos hablan, no son simples circunstancias, son personas, son personalidades extrañas. Y sigue diciendo el texto sagrado: a Jesús conozco. Fíjate, el diablo, el demonio conoce a Jesucristo. Es extraño que un cristiano batalle para hablar de Jesucristo, pero el diablo, hasta los demonios conocen a Jesús. Fíjese cómo dice ahí el versículo. Si me sigue, hermano, a Jesús dice: conozco y sé quién es. Hasta los predicadores conocen los demonios. Tremendo. Pero vosotros, ¿quién sois? A ustedes no sé ni quiénes son, ni me importa. O sea que los demonios no le ponen atención a la gente que no representa peligro.
Solo a la gente que es verdaderamente llena del Espíritu Santo. El diablo está ahí, hermano, atento para tratar de ver cómo impedir y cómo evitar que se disfrute esta bendición gloriosa del Evangelio. Y vean lo que dice el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos. O sea, salieron, hermanos, ministrados por el diablo estas personas porque no estaban en lo correcto. Hay dos grupos que no están en lo correcto, si se da cuenta. Este grupo que cree que puede, pero que no son nada, ni el diablo los conoce siquiera. Y otro grupo que cree que son algo, pero que están todos torcidos, están desubicados y que tampoco están en lo correcto, que es el grupo de discípulos de Juan el Bautista que Pablo encontró en Éfeso. Y hermano, fíjese con cuidado, dice el versículo 17, y esto fue notorio, ¿a dónde dice? A todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Donde el evangelio, hermano, es verdadero, Jesucristo es glorificado. El nombre de Cristo es exaltado. Y oiga lo que dice el versículo 18. Y muchos, oiga esto, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto nos habla, hermano, de que el evangelio verdadero produce cambios. Diga conmigo, produce cambios. Cambios reales. Es decir, un verdadero evangelio en el que tenemos que estar, en el que se supone que están ustedes. Es un evangelio que ha cambiado la vida. No es un evangelio, hermano, que entretiene. No es un evangelio que divierte. No es un evangelio que, diríamos así, hermanos, promete cosas de prosperidad material como elemento fundamental. No es eso. Este evangelio, cuando llega a nuestra vida, lo que produce es una necesidad de cambiar, una necesidad de ser transformados. Y cuando somos transformados, hermano, damos fruto de que hemos cambiado. Alaban el nombre de Cristo, damos evidencia de que hemos cambiado. Entonces yo quisiera saber, ¿ustedes han cambiado? ¿Tienen evidencia ustedes de que realmente el evangelio los cambió, los transformó? ¿Cómo se manifiesta que has cambiado tú? Si tienes el mismo carácter que un pagano, a veces peor que el de un pagano. Yo conozco personas cristianas que dicen, entre comillas, que son cristianos, que son más corajudos que ciertos viejitos que yo conozco que son bien bonitos, impíos. Yo conozco unos viejitos inconversos que son bien bonitos. Usted trata con ellos, son muy amables, son muy dulces. Y no tienen a Cristo. Muy respetuosos, muy atentos, muy serviciales. Y conozco unos hermanitos, hermano, y unas hermanitas que sangre de Cristo los cubra. Un carácter terrible, hermano. Hermano, el evangelio cambia. El evangelio transforma a la gente. El evangelio nos saca lo malo. Si teníamos una práctica incorrecta, la tiramos, como estos. Ellos eran brujos. ¿Qué hicieron? Quemaron sus libros, confesaban sus pecados. Hemos pecado, estamos mal, decían ellos. Ya no queremos hacer esto. Eso es lo que produce el verdadero evangelio. Cada vez que usted viene al culto, algo tiene que estar pasando si estamos, hermano, en el evangelio correcto. ¿Por qué?
Porque el Evangelio del Señor, dirigido por el Espíritu Santo, es un aparato de rayos X que en todos los cultos nos pasa y nos exhibe los tumores malignos. No estoy hablando de físico, estoy hablando de problemas espirituales. Te lo exhibe. Si el Espíritu Santo está aquí, Él te exhibe todo eso y te dice: necesitas ser sanado de eso. Y cuando una persona reconoce su necesidad, entonces pide perdón al Señor, se arrepiente. Y eso es lo que tiene que estar pasando todos los días. Si estás en el Evangelio. Pero si tú eres una persona que no ha cambiado, no da fruto, te pareces al mundo, entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, ¿qué evangelio es el que tiene? Le dice Pablo. ¿Qué es lo que ustedes han creído entonces? Si no están cambiando. Si yo los veo igual que los de afuera, los veo tristes como los de afuera, los veo apesadumbrados como los de afuera, los veo más vacíos a ustedes que a los de afuera, los veo más infelices. Son más felices aquellos que van a la cancha de fútbol que ustedes cuando vienen a la iglesia. Dice Pablo, ¿qué han creído entonces? ¿Qué clase de evangelio es el que ustedes tienen? Gloria a Dios, hermano. No lo estoy diciendo yo, hermano. Estoy citando lo que dice Pablo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron ustedes? Entonces, aquí, hermano, está rápido partiendo. ¿Cuáles son las necesidades entonces? Número uno, necesitamos, hermano, tener la certeza de que somos salvos. Diga fuerte conmigo, seguros de que soy salvo. Es lo primero. Lo primero que necesito yo, la certeza de mi salvación. Dice la palabra del Señor en los primeros versículos, en el versículo número 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y versículo número 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, ¿de qué está hablando aquí Pablo? En primer lugar, está hablando de tres elementos fundamentales, porque vean lo que dice el versículo número 4, el versículo 5. Cuando oyeron esto, ¿fueron qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay tres cosas fundamentales, tres cosas para ser salvo. Uno, arrepentimiento. A ver, le pregunto a ustedes, ¿se arrepintieron ustedes cuando creyeron en el Evangelio? Esa es una necesidad, hermano. El arrepentimiento, diga fuerte conmigo, el arrepentimiento es necesario para ser salvo. Es una necesidad urgente. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay transformación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces lo primero que Pablo dice, Juan predicó de arrepentimiento y está correcto, dice Pablo. Eso estuvo bien, pero a ustedes les falta algo. Aunque ya se arrepintieron, ustedes necesitan algo más. ¿Y qué necesitan? Creer en aquel que predicó Juan, que es Jesucristo. O sea que además de arrepentirse, necesitan poner su fe en el único que nos puede salvar. Y se llama Jesucristo. El que pagó el precio por nuestra redención fue Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener nuestra fe depositada en el Hijo de Dios, en Jesús. Él es el aprobado. Él es el varón aprobado por Dios para salvarnos. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Alaben el nombre del Señor.
Dice Pablo, dicen los apóstoles, cuando aquellos preguntaron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijeron? Cree, diga fuerte conmigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que la salvación, hermano, es por arrepentirse de los pecados y por creer en la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso lo debemos tener encendido, prendido en nuestra vida. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí y yo lo he recibido. Inmediatamente hay que confirmar esto. ¿Y cómo se confirma? Con el rito inicial del bautismo en agua. Hay personas que le preguntan. Yo tengo que preguntarle a ¿ustedes son salvos? Levanta mano los que son bautizados en agua. Todos los que ya fueron bautizados en agua. Bueno, hay hermanos hay personas que consideran que pueden ser cristianos sin bautizarse. Estás equivocado. ¿Y por cómo te bautizas? Ay, es que una vez que me bautice ya me comprometí con Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Ya te comprometiste. Y si no estás comprometido, no eres nada. No se enoje conmigo, hermano. Estoy hablando a los que no son bautizados en agua. Si no te quieres bautizar en agua, no eres nada, porque tú no quieres compromiso con Cristo. Entonces Cristo tampoco tiene compromisos contigo. Así que por lo tanto, hermano, no es correcto. Ese es un creyente de esos como los que encontró Pablo en Éfeso, que están desubicados, que no están en el camino, que no son salvos, que necesitan encauzarse en el camino correcto. Así que son tres cosas indispensables. Diga fuerte conmigo: arrepentimiento, fe en Jesucristo y bautízate en agua. ¡Ja! Con seguridad, con gozo. Cuando yo me convertí al evangelio, les dije, ¿qué sigue? Bautízate, me dijeron, y busca el Espíritu Santo. Pero me lo dijeron así, es necesario. O sea, no es una opción. Por eso les estoy hablando de necesidades. La primera necesidad de la que les estoy hablando, ¿cuál es? Les dije, arrepentimiento. Es decir, ser salvo. En realidad, lo que necesitamos es, hermano, la seguridad. Diga fuerte, la primera necesidad. Seguros. La seguridad de nuestra salvación. Eso es primero. De nada sirve, hermano, estar avanzando. ¿Y cómo está, hermano? Pues ahí la llevo, hermano. ¿Y es salvo usted? Pues nadie sabe, hermano. Hasta en aquel día vamos a ver quién es y quién no es. No, estás equivocado. La Biblia dice que el que cree en Cristo es salvo. El que se ha arrepentido es salvo. No es que va a ser, es que ya es salvo. Gloria a Dios. Entonces esta es una necesidad. Una segunda necesidad, hermano, urgente, es la llenura con el Espíritu Santo. Esto es fundamental. Hay creyentes muy débiles, muy flojos en la fe. Demasiados debiluchos. Los vence cualquier cosa. Cualquier tentacioncita, hermano, los avienta. Cualquier tentación los derrumba al piso. Porque no tienen el Espíritu Santo. Cualquier roce les brote el carácter, les brote el apellido. Cualquier cosita, hermano, van manejando. Un día me sentí mal porque una persona, hermano, se me vino encima así con su carro y yo lo quedé mirando, pero cuando lo quedé mirando no lo miré con una sonrisa, lo quedé con una cara que hasta se asustó la persona. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo lo habré visto? Y eso que soy pastor. Y me sentí mal. Dije yo, ese hombre se asustó. Entonces, significa que tenemos que buscar. Dije, ¿qué me pasa? Necesito tener más. Yo tendría que haberlo visto y sonreírme y decirle, Dios te bendiga, hijito. Porque el Espíritu Santo, hermano, suaviza la vida. Nos capacita.
nos da paciencia, nos da carácter. Amén, hermano. Nos hace tomar el control de todas las cosas, de todo momento. Por eso necesitamos, diga fuerte, necesitamos la unción, la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Ajá. Es muy importante, hermano, que nosotros busquemos. Cuando yo me convertí, una de las cosas, hermanos, que tanto insistieron fue que yo tenía que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y no es algo, no ande buscando usted que venga un predicador, que venga un mágico, a que, hoy voy a ir al culto porque viene el hermano fulano. Eso dicen que bautiza con el Espíritu Santo. No, no hay hombre que bautice con el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Entonces pídele a Él, lléname. ¿Cuántos han hablado en lengua ya? Bueno, si usted es uno de los bautizados con evidencia de hablar en otras lenguas, es su deber pedirle a Dios, Señor, manténme lleno todos los días. Entonces un creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo todos los días. Esto no es una opción, es una necesidad. Dígalo fuerte, no es una opción, es una necesidad. Necesitas el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo, necesito ser lleno del Espíritu. Te estás perdiendo una gran bendición si no lo tienes. Entonces el llamado que yo te hago esta mañana es: busca, pide, clama, es tuyo. Y si para eso tienes que meterte en ayuno y oración, métase, pero es suyo, le conviene a usted. No espere que venga un mágico, que venga un predicador, que venga un promotor. No, ya está aquí la promesa es suya. La Biblia dice: busca, espera hasta que seas investido de poder. Es decir, métete hasta que hables en otras lenguas, porque es promesa de Dios para ti. Alaban el nombre de Jesucristo. Y si ustedes son llenos del Espíritu Santo, van a salir de sus vidas todas esas mañas, vicios, ideas, cosas raras. Hermano, van a brotar y se van a ir, porque el Espíritu Santo va a barrer por dentro tuyo y te va a limpiar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Te va a limpiar. ¿Cuántos quieren ser pasados por esos rayos X, hermano? ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Si no lo has recibido, no eres nada, dice Pablo, le dice a los discípulos de Juan. Solo te has arrepentido, pero te falta. No basta con arrepentirse, necesitas buscar la comunión. Miren, hermano, se lo voy a explicar así: nuestro Dios es un ser vivo. Diga fuerte conmigo: mi Dios está vivo. Mi Dios habla. ¿Cuántos creen que Él habla? Mi Dios se deja sentir. ¿Cuántos creen eso? Por eso se llama palabra viva. Diga, palabra viva, evangelio vivo, camino vivo. Esto no es algo mental, es una experiencia gloriosa. Número 3, otra necesidad urgente. Está en los versículos 8 y 9, que dice la palabra del Señor que necesitamos, hermano, y esto es muy importante, una capacitación continua. Así que lo primero que necesitamos es, diga fuerte, seguridad de nuestra salvación. 2, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y número 3, necesitamos una capacitación continua. Estarte capacitando en la doctrina continuamente. ¿Por qué tenemos tantos creyentes débiles que hasta los testigos de Jehová les dan una tunda en sus casas? Ni las puertas les quieren abrir, porque hasta los testigos de Jehová se los tunden. Porque son débiles en doctrina. No estudian, no se someten, no se preparan, no son conscientes. Hermano, es una necesidad. La doctrina es una necesidad, no es opcional. Si no tienes una doctrina nutrida, eres desnutrido en nutrientes espirituales.
está débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque la doctrina mantiene la fe activa. La doctrina mantiene la fe robusta. La doctrina nos mantiene fuertes espiritualmente. Y cuando viene un problema, una crisis, una situación difícil en nuestra vida o en nuestra familia, no vamos a salir huyendo, sino, hermano, a alejarnos de Dios, sino que vamos a acercarnos más a Dios, porque la doctrina nos va a recordar que lo que hemos creído es seguro en medio de la peor circunstancia. Nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando soy débil en doctrina, cualquier cosita me avienta al piso. Hay dos cosas importantes, hermano, en esta cuestión de la doctrina. Ve el versículo número 8, si lo tiene a la mano. Versículo número 8 dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, ¿qué hacía Pablo, hermano? Habló con denuedo por espacio de ¿qué? Eso que 3 meses, que es un curso de 3 meses, un curso básico de doctrina. ¿Sobre qué les hablaba? Discutiendo y persuadiendo acerca. ¿Qué tienes que estudiar tú? Acerca de lo que has creído. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿En qué estás creyendo ahora? ¿En qué estás siendo alimentado ahora? Hermano, hay hermanitos que andan todos asustados. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ay, Dios mío. Y ahora con los libros de texto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hoy sí se nos metió el diablo. Ahora sí. Ay, hermano. El diablo está entrando a la vida de tus hijos, si no tienes cuidado, desde el celular. No necesitas los libros de texto. Desde la televisión. Pero cuando una persona tiene una doctrina sólida, hermano, no se asusta, sabe lo que tiene que hacer. Hasta pastores me preguntaron a mí: hermano, ¿y qué vamos a hacer, hermano? Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas leyes? Hermano, les dije lo mismo. ¿De qué? Predicar el evangelio. No vamos a cambiar nada, vamos a predicar el evangelio. Porque los que conocemos la doctrina sabemos que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Es una obra gloriosa que cambia las vidas. Y si el evangelio no cambia a nadie, nada funciona en este mundo. Entonces, cuando creemos el reino de Dios, hoy solo quiero decirles que el reino de Dios está aquí. Hoy solo quiero decirles que el reino de Dios es el poder de Dios manifestado. El reino de Dios es la voluntad de Dios manifestada para nuestra vida. El reino de Dios son los valores de Dios para nosotros. ¿Conoces la doctrina? Entonces no te asustes. Tú sujétate a la doctrina. Tú métete a los valores del reino. Y deja que los demás agarren montes si ellos quieren. Pero tú y tu familia, mi casa y yo, serviremos a nuestro Dios. Porque conocemos la doctrina. Pero si no conoces la doctrina, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué van a hacer en la iglesia? Lo mismo. Pero tú necesitas prepararte. Necesitas que estar madre de familia, padre de familia, papá, más que solo la empresa y el negocio. Prepárate, conoce la doctrina. Y si, ay hermano, pero es que yo tomé el curso bíblico elemental hace más de 25 años, 30 años. Vuelva a tomarlo otra vez. Porque a muchos ya se les olvidó. Aunque ya están, hermanos, aunque ya tienen bigotes espirituales y ya son viejos espirituales, pero se les olvidó la doctrina. Vuelvan otra vez, vuelvan a tomarla. No se crean que saben mucho. Estoy seguro que si les meto un rayo X a ustedes doctrinal, van a salir, como dijo un escritor,
tiempos atrás con SIDA, síndrome de inmuno de doctrina adquirida. Una de las grandes debilidades de los creyentes de hoy es que son ignorantes de la Biblia. Por eso esta mañana grito desde aquí: es necesario estarnos preparando, estarnos, hermanos, superando doctrinalmente de manera continua. Continua. Y cada vez que anuncian un seminario en la iglesia, ¿de qué se va a tratar? Hermano, acerca de cómo enfrentar los desafíos éticos de esta época. Apúntenme que ahí voy para allá. Yo sé cómo enfrentarlo. Yo les voy a enseñar, yo voy a aportar mis ideas allí. Y voy a aprender más. ¿De qué va a tratar ahora este otro curso? No, pues cómo enfrentar los problemas emocionales de la época actual, que estamos en los tiempos de la depresión, en los tiempos del estrés, y cómo enfrentarlos según la palabra de Dios. Yo quiero aprender de eso. Pero no, anunciamos, hermano, en la iglesia hay un curso de doctrina. Amén, dice que entren los nuevos, dice, y se cree mucho. Le voy a pasar un rayo X a cada uno de ustedes, a ver cómo andan en doctrina. A ver, dígame, ¿cuántos frutos tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántas bienaventuranzas hay? Y eso que no he empezado todavía. Estoy en lo genérico. Es más, si les pregunto a ustedes los 10 mandamientos, ni se lo saben. A ver, díganmelos. No, los mandamientos, los 10 mandamientos, que son tan elementales. Díganme los 10 mandamientos en orden. ¿Alguien se pone de pie y me los da en orden los 10 mandamientos? Ahí está, sabía que no se iba a parar nadie. ¿Por qué? Porque ni los 10 mandamientos te sabes. Eres ignorante en doctrina. Bueno, hay algunos que sí, gloria a Dios, les voy a creer por la fe. Hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque necesitamos, es una necesidad, diga fuerte, es una necesidad. Porque estamos en una época de muchas crisis éticas. Estamos en una época de muchos desafíos para la iglesia. Y si la iglesia no está nutrida doctrinalmente, nuestras familias van a sucumbir. Y van a pagar el precio. Así que me encanta, porque aquí habla de esto rapidito. Dice que hablaba acerca del reino. Vamos a conocer acerca de la doctrina. Pero aparte, hermano, hay una cosa muy importante. Sea inteligente, sea sabio, sea prudente. Hay cosas que usted no las puede enfrentar. No las puede enfrentar. Sea honesto. Y no se meta a problemas que ni siquiera sabe. Hay gente que anda hablando de versiones de la Biblia y no sabe ni qué es eso. Hay gente que anda criticando las versiones de la Biblia y ni siquiera las conoce. Hay gente, hermano, que anda hablando en contra de los diezmos y solo porque escuchó ahí a un iluminado en internet. Por eso Pablo considera que hay momentos, hermano, en que es mejor separarnos, apartarnos de todas esas cosas que contaminan y concrétese a escuchar una sola voz, la voz de su pastor en su iglesia. Y si tiene duda, pregúntele al pastor. No ande preguntándole a gente que no son sus pastores. Porque el que voy a dar cuenta por usted soy yo. No es el de afuera, no es el desconocido. No es para que usted ande preguntando en Amazon. No, sepárese de todo eso y concrétese a una sola cosa. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a doctrina, es muy importante eso.
Porque el versículo 9, léanlo todos en voz alta, quiero que me ayuden, quiero que lo leamos y observemos todos ahí. ¿Cómo dice la palabra? Dice así: pero endureciéndose algunos, ¿qué pasó? No creyendo, maldiciendo el camino delante de la comunidad. ¿Qué hizo Pablo, hermano? Se apartó. Ajá. Sí, dice, se apartó Pablo de ellos. ¿Y qué más? Y separó a los discípulos. Es decir, usted no puede andar envuelto en cosas raras, en ideas que no entiende. Se va a confundir más. ¿Tiene dudas? Véngase con nosotros y aquí entre los dos le entramos. Amén. Pero sepárese, apártese de otro. No, hermano, mire, fíjese que yo, hermano, yo creo en todos. Mire, yo he estudiado a los testigos de Jehová, estudio con ellos, fui testigo de Jehová. Me dijo un hermano un día: hermano, yo fui testigo de Jehová y estuve con ellos, hasta adventista he sido, mormón también. Mira que ando, hermano, sepárate, te vas a volver loco. Y yo no conozco una persona estable, sana, cuando anda para arriba y para abajo. Son gentes que andan torcidos, andan con un montón de ideas extrañas que ni ellos entienden. Por eso dice Pablo: sepárate. No pierdas el tiempo. Mejor estudia la doctrina del reino y nútrete. Amén, hermano. Muy bien. Ahora, por último, hermano, a ver, ya les hablé de 3 necesidades. ¿Cuáles son? Seguridad de la salvación. Número 2. No me lo pongan ahí, hermano. Número 3. ¿Ya ve? Está acostumbrado a que todo lo... Hermano, ya no vamos a poner cantos acá porque la gente ya ni se aprende de memoria los cantos. Primero, diga fuerte, la seguridad. Segundo, no le pongas, te digo ahí, no le pongas. ¿Qué les dije? Número 1. Número 2. Y número 3. Una superación continua, repítala. Capacitación continua, superación continua en doctrina. En doctrina. Agrégale ahí, en doctrina. Y número 4, participar predicando. Predica, diga fuerte conmigo, predica. Hermano, la predicación te mantiene activo en la fe. La predicación te conecta con los milagros. La predicación te conecta con lo sobrenatural. La predicación te hace ver maravillas, porque cuando tú predicas, Dios obra. Y cuando Dios obra, tú te fortaleces. Predica la palabra, predica el evangelio que transforma. Por eso dice, hermano, los versículos 10 al 20, lo leen ustedes en su casa. Solamente leo en la primera parte que dice: así continuó. ¿Cómo? Por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron, diga fuerte, oyeron la palabra. Y el versículo número 20, ¿cómo dice el 20? En voz alta, todos en voz alta, ¿qué dice? Hermano, la iglesia para eso está en la tierra, para que el mundo escuche la palabra. Las clases minoritarias de cosas extrañas,
hermano, están predicando lo que creen. Es increíble que hasta libros tienen. La homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cuestiones. Ellos, hermano, ellos predican, están dedicados a eso. Y lo predican como si lo creyeran, como si fuera verdad. Y lo defienden. Y ya se está hasta las escuelas que está llegando. Bueno, que se escuche ahora. Que se escuche la predicación. La predicación del evangelio. A ver, diga fuerte, prediquemos. Prediquemos el evangelio. Porque cuando predicamos, ¿qué va a suceder? Miren lo primero que va a pasar, rápido, rápido. Lo primero que va a pasar es que Dios te va a respaldar. Diga fuerte, Dios respalda la predicación. A ver, versículo número 11, ¿cómo dice? Y hacía Dios. Mira, predica. A ver, prediquen conmigo todos en voz alta. Predica el evangelio. Y Dios va a respaldar la predicación. Pero habla. Esta es una necesidad en los creyentes. Por eso hay mucho creyente débil, porque no predica, no comparte. Eres débil porque no predicas la palabra. La predicación exhibe lo falso. Fíjate, hermano, no necesita andar escribiendo más libros. La predicación va a exhibir lo que es falso. El versículo número 12, ¿cómo dice? Lo pueden leer en voz alta, todos. Porque vamos para que lo leamos ahí. ¿Qué dice? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los demonios salen, hermano, se manifiesta lo que no es de Dios, pero también Dios respalda con maravilla. Y el versículo 13 ya habla acerca de lo falso, lo que no funciona, ahí está, los que querían reprender sin ser nada. Así que, hermano, no pretendamos hacer uso de un ministerio sin tener la doctrina completa. Si no, te va a pasar como las de los hijos del tal Ezeba. Vas a salir encuerado y apaleado por andar presumiendo ministerios que no tienes. Los ministerios son ordenados. Tiene orden, tiene disciplina, tiene fruto, tiene carácter. Hay gente que anda hablando, quiere que se le sujeten los demonios y no se sujeta él a su pastor. ¿Estás loco? ¿Vas a salir encuerado? Bendito el nombre de Jesús. El evangelio transforma. Póngase de pie. Este es el evangelio que yo predico. ¿Estás en el evangelio correcto? ¿Quieres disfrutar el reino? Venga aquí al frente. Venga aquí. Los que quieran disfrutar el reino, vengan aquí. Sobre estas 4 necesidades, ¿cuál de ellas es la que más te urge? Ven. Si una de esas 4 te urge a ti, ven por ella. Ven y haz un pacto con Dios y dile: yo hago pacto de superar este aspecto de mi vida. Alguna necesidad de las 4 debes de tener. ¿Cuál es tu necesidad urgente? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Realmente eres salvo? ¿En realidad estás lleno del Espíritu Santo o te falta? ¿Te falta doctrina? Ven al frente. ¿Te falta involucrarte en la predicación? ¿Cuál de esas 4 cosas necesitas? Ven a Jesús. Ven y sométete al rayo X espiritual y deja que Dios
te comience a bendecir la vida. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y alaba el nombre del Señor. Los que necesitan la llenura, digan: necesito la llenura del Espíritu Santo. Dígale: necesito ser lleno del Espíritu. Necesito estar en el verdadero evangelio. No quiero un evangelio falso, un evangelio carente de fruto y de respaldo divino. Quiero el evangelio que funciona. Dígalo: quiero el evangelio que funciona. No quiero un evangelio que no funciona.